Estimados amigos, muy buen día. Es un placer y un honor para nosotros presentarles en esta ocasión esta serie de 3 enseñanzas a las cuales le hemos intitulado Esfuérzate en la gracia. En esta primera entrega, lamentablemente perdimos el video, pero por un milagro del Señor pudimos recuperar de otro dispositivo el audio. Así que en esta ocasión no vamos a ver la imagen del predicador, pero sí vamos a escuchar toda la prédica. Y en adición a esto, tendremos imágenes de una película popular y también tendremos todos los textos bíblicos que hemos anotado con mucho cariño para todos ustedes. Así que les animo a que lo vean, no solamente lo escuchen, esta primera entrega, también la segunda y la tercera que vendrán después. Esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Y vamos a ver en un momento donde el apóstol Pablo dice esta frase, esfuérzate en la gracia. Pero quiero comenzar citando una de mis películas favoritas. Volver al futuro es mi película favorita de todos los tiempos, ¿no? Creo no equivocarme que en la primera entrega, cuando todo sale bien, el papá de Marty, que se llamaba George McFly, le pega a Biff, lo noquea y Biff se cae noqueado totalmente y luego va a la fiesta a bailar con la que sería su futura esposa, ¿no? La mamá de Marty, y baila con ella y la besa, todo, o sea, todo sale mejor de la versión original, mejor de lo que realmente sucedieron las cosas, ¿no? Porque cómo sucedieron las cosas es que el George era un fijón, se subió a un árbol y por mirar a Lorraine a lo lejos con un binocular, ¿sí? Por mirarla en paños menores, ¿no? Se cae del árbol y el papá de Lorraine lo atropella. Y al atropellarlo a George, lo levantan y lo llevan a la casa. Y ahí es donde, como la Lorraine era una promiscua, eso no sale, pero lo dan a entender, lo atiende a él y están juntos, ¿no? Y es así como se casan. Pero Marty malogra la realidad, digamos, y lo salva a su papá de ser atropellado. ¿Sí se acuerdan? Y lo atropellan a él. Entonces, en vez de que la Lorraine se enamore de George, se enamora de Marty, que es su propio hijo, y lo echa a perder todo. Pero para arreglar eso, lo que él hace juntamente con el Dr. Brown es idear un plan para cambiar las cosas, y George McFly logra pegarle a Biff y así se junta con su mamá de Marty, ¿no? Emocionado, Marty McFly va corriendo a donde el doctor a contarle: doctor, ha sido maravilloso lo que salió. Mi padre le pegó a Biff, la besó a mi madre en la fiesta, ahora están juntos. Todo está espectacular. Pero hay algo que quiero recalcar de lo que Marty McFly dijo. Marty dijo: jamás se opuso a Biff en toda su vida, le dijo Marty al Dr. Brown. Y el Dr. Brown pone una cara como que: ¿jamás? Y Marty le dice: sí, jamás. ¿Por qué? ¿Hay algo malo? No te preocupes. Y así y sigue la película, ¿no? Pero a lo que voy es a la cara que puso el Dr. Brown cuando le dijo: mi padre jamás enfrentó a Biff en toda su vida. El doctor sabía que la realidad iba a cambiar. Por eso que en ese momento ve la foto y ve que sí, ciertamente están los 3 hermanos. Están Marty y su hermano varón y su hermana mujer, ¿no? Están los 3, pero dice: las cosas no van a salir como tú piensas, Marty. Van a salir diferentes. ¿Por qué? Porque George nunca se enfrentó a Biff. Y si ahora sí se enfrenta, algún cambio va a haber. ¿Y hubo un cambio o no hubo un cambio? Por supuesto que sí. Las cosas sí cambiaron, porque cuando Marty McFly regresa a 1985, que es su año normal, natural, ve que las cosas sí han cambiado. Porque él se levanta de su cama y piensa que todo ha sido una pesadilla, y ve que su familia está diferente porque su hermano está usando un terno. Su hermano, que era un vago, usaba un terno. Su hermana, que era una descuidada, está con un vestido bonito. La mesa está dispuesta con un desayuno espectacular, cuando en su casa todo era un desorden. Se levantaban tarde, no hacían las cosas, no había un desayuno, tenían ojeras, etc. Pero ve que todos están bien. Y lo mejor de todo es que entran los padres de Marty, pero ya de una manera diferente. Porque el papá de Marty, George, entra con su terno, entra con unas gafas oscuras, no sé si es un terno o un traje bonito. Entra con sus gafas oscuras y así todo con el pecho hacia arriba, abrazado de su amada esposa Lorraine. Cuando en la realidad eran una pareja distante, ¿no? Él era un tonto que se reía de los chistes de la televisión, que no era atento con la esposa era una gorda y alcohólica. Pero cuando regresa Marty,
Todo está diferente. El papá está internado, bien bonito, con su esposa, hasta se dan un beso. ¿Qué matrimonio se besa en los labios delante de los hijos cuando los hijos ya son grandes? Difícil, ¿no? Pero ahí se ve que sí se besan. Y lo mejor todavía viene a continuación, cuando Biff entra corriendo diciendo: señor McFly, ya enceré su camioneta. ¿Qué pasó? Cambió el futuro. Por supuesto, esta es una película y es fantasía, no es realidad. Es imposible, los viajes en el tiempo son imposibles. No se puede retroceder ni avanzar en el tiempo. El tiempo es algo lineal que nos arrastra a todos. Pero en la fantasía, en la ciencia ficción, en esta película, vemos que la realidad de George McFly y de toda la familia McFly cambió porque hubo algo que lo hizo cambiar. ¿Y qué fue ese algo? Que se atrevió a enfrentarse a Biff. Nunca antes se había atrevido, pero se atrevió a enfrentarse, lo venció y toda su historia cambió. Ahora, nosotros no podemos retroceder en el tiempo ni avanzar en el tiempo, pero lo que sí podemos es planificar nuestro futuro. Es decir, en este presente, en este momento, nosotros podemos tomar una de dos actitudes también. Podemos enfrentarnos a Biff o podemos someternos a Biff. ¿Y quién sería Biff en este caso? Sería pues las cosas que te impiden a ti avanzar. Por ejemplo, tu pecado. Podrías enfrentar tu pecado, o podrías enfrentar a tu desidia, o podrías enfrentar a tu desánimo, podrías enfrentar a las cosas que te distraen de buscar las cosas de Dios. Por eso le he intitulado a esta palabra: esfuérzate en la gracia. ¿Y esfuérzate por qué? Esfuérzate por hacer que las cosas pasen para bien en tu futuro. Y vamos a leer en nuestras Biblias, por favor, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, los versículos del 1 al 3. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Bueno, aquí el apóstol Pablo nos está comparando a nosotros, o mejor dicho a Timoteo, que era su discípulo, y era un discípulo amado. Era tan amado por Pablo, el discípulo Timoteo, quien luego se convertiría en el pastor Timoteo. Era tan amado para él que él lo llamaba, ¿cómo? ¿Cómo le decía Pablo a Timoteo? Hijo. Lo trataba como un hijo. Era amado para él, era íntimo para él. Era su discípulo, su alumno, su pupilo. Le enseñaba todo el tiempo la palabra de Dios y lo instruía en las cosas de Dios. Recordarán ustedes que Pablo era un maestro de la ley, él se las sabía todas, ¿no? De pe a pa, su hijo en la fe. Pero ojo, que nunca vemos en la Biblia que Timoteo le llame padre a Pablo. Entonces son dos cosas totalmente distintas. Algunos apóstoles llamaban a algunos discípulos hijos, pero ningún hijo, entre comillas, le llamaba padre a ningún apóstol, porque el Señor Jesús había dicho claramente: no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, a nadie, porque Dios es celoso y Él es el único padre. Solamente a Él le podemos llamar padre en cuanto al espíritu, ¿no? En cuanto a la natural, sí podemos llamarle padre a nuestro papá biológico. O quizás hasta podríamos llamarle de cariño a alguien padre, pero más allá del cariño no. Entonces George McFly toma la decisión de enfrentarse a Biff. Nosotros también podemos tomar la decisión de hacer las cosas bien. Podemos tomar la decisión de ir por el camino correcto y esforzarnos en la gracia. El apóstol Pablo empieza esta alocución diciendo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Así empieza. Esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Ahora, en la Biblia nosotros encontramos muchísimos ejemplos de esfuerzo. Quizá el ejemplo más citado, por decirlo, sería el de Josué, cuando Dios le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hay muchísimos ejemplos, podríamos pasarnos horas y horas citando textos de la Biblia donde Dios nos exhorta, nos demanda, nos ordena, nos aconseja a que nos esforcemos. Pero en esta mañana quiero utilizar la palabra esfuerzo de una manera diferente, de una manera distinta. Porque cuando nosotros escuchamos la palabra esfuerzo, lo primero que viene a nuestra mente es una pesadez. Es decir,
digamos, que yo tengo un saco de cemento, digamos. Levantar un saco de cemento y ponérselo en el hombro para caminar con él, ¿es una cosa fácil o difícil? La bolsa de cemento pesa 50 kilogramos. Es difícil. Para un hombre es difícil, para una mujer aún más difícil. Entonces, si yo escucho la palabra esfuérzate, yo podría de alguna manera esforzarme e ingeniarme para levantar ese saco, ¿no? Podría ponerme en cuclillas, podría de alguna manera lograrlo, pero necesito un gran esfuerzo. Y la palabra esfuerzo en este caso sería sinónimo de pesadez. Es algo pesado, es una carga pesada. Ahora imaginemos que no solamente tendríamos que acarrear un saco de cemento, sino que tendríamos que acarrear todo un camión, digamos. Sería algo mucho más difícil y mucho más complicado. Lo que quiero poner en vuestras mentes en esta mañana es que no se imaginen la vida como una carga tan pesada de que tengamos que cargarla todo el tiempo. Más bien quiero hablarles de la palabra esfuerzo como sinónimo de deleite. Cuando el Señor dice esfuérzate, no dice ten pesadez, más bien dice ten deleite. Y quiero mostrarles algunos ejemplos chiquititos. Por ejemplo, en el Salmo 37, los versos 1 al 4. Desde el verso 3 puede ser. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué significa deleitarse? Si ustedes leen la palabra deleítate, ¿acaso se les viene a la mente esfuerzo? Para nada, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes. Esforzarse es una cosa, deleitarse es otra. Pero cuando el salmista dice, deleítate en Jehová, quiere decir que acercarse a Dios es en realidad una delicia. Dice otra parte de los salmos, delicias a tu diestra para siempre. Sin embargo, para muchos cristianos, la palabra delicia sería sinónimo de esfuerzo. ¿Por qué decimos que la palabra delicia es un sinónimo de esfuerzo? Porque para muchos cristianos, por ejemplo, congregarse es un esfuerzo. Para muchos cristianos, ir a una reunión cristiana es algo que demanda esfuerzo y demanda pesadez, es algo pesado. De lunes a sábado me tengo que levantar tempranito para salir a trabajar, reforzarme por 12 horas largas de trabajo. El domingo es el único día que puedo levantarme tarde y tengo que ir a la iglesia o tengo que congregarme, mejor dicho. Entonces eso es como una pesadez. Sin embargo, congregarse no debe ser una pesadez. Congregarse tendría que ser un deleite. ¿Cuándo se convierte en una pesadez? Cuando tú decides que sea una pesadez. ¿Y cuándo se convierte en un deleite? Cuando en la congregación tú encuentras un refrigerio espiritual. Cuando tú dispones tu espíritu de tal manera que no te importa si vino fulano, mengano o sutano, no te importa si el local de la iglesia está repleto o solamente hay 2 o 3 personas, no te importa. No te importa si la música tiene un volumen alto y el ministerio de música canta muy bonito, o si solamente hay una persona cantando a capela, no te importa. Tú te deleitas en Él. Cuando tú te deleitas en el Señor, entonces la palabra deleite viene a ser lo contrario a la palabra esfuerzo. Tú pues esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esforzarse entonces no es un sinónimo de pesadez, sino más bien esforzarse para Dios es un sinónimo de deleite. Vamos a ver en el Salmo capítulo 1, los versos 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso dice la palabra del Señor. En la ley de Jehová está su delicia. Inquirir en la palabra de Dios, ¿requiere esfuerzo o es una delicia? ¿Qué dicen ustedes? Inquirir en la palabra, es decir, buscar la palabra, estudiar la palabra, leerla, meterse a la palabra de Dios, a la Biblia, ¿es algo que requiere esfuerzo o es por el contrario una delicia? Leer la palabra de Dios requiere de un gran esfuerzo. Muchas veces hay que
levantarse temprano, organizar tu tiempo. Y a veces el tiempo es un poco difícil de organizar porque tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos que asearnos, tenemos que tender nuestras camas, tenemos que desayunar, tenemos que ir a trabajar, que nos quita casi todo el día, tenemos que almorzar en algún momento del día, luego regresamos del trabajo, tenemos que tomar nuestro lonchecito o cenar en algunos casos, y luego ya tenemos sueño y nos vamos a dormir. Entonces decimos, ¿dónde está el tiempo de estudio de la palabra? Como que es una pesadez. Leer la Biblia se hace pesado, estudiar la palabra se hace pesado. Pero el Señor nos dice en esta hora, no tiene que ser una pesadez, tiene que ser un deleite. Por eso decía el capítulo 1 de los Salmos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Su delicia. Ahora, bienaventurado el que logre hallar la delicia. Porque si tú lees la Biblia, pero para ti es una pesadez, ay, qué pesado, tengo que leer, entonces no vas a encontrar los tesoros, no vas a encontrar la riqueza, no vas a encontrar la voluntad de Dios para tu vida, no vas a encontrar nada. Pero si es una delicia, entonces es diferente, es distinto. Yo recuerdo el día que me predicaron a Cristo por primera vez, es decir, que me lo predicaron como desde el punto de vista evangélico, digamos, ¿no? Porque en el catolicismo, pues yo nací en un hogar católico, mis padres eran católicos, me inculcaron bien el hecho de ir a misa, y yo iba a misa incluso más que ellos, más que mis padres. Sí, porque yo iba, desde que hice la primera comunión, yo iba a misa casi todos los domingos, me confesaba ante el sacerdote, cumplía con las penitencias, cumplía con todas las cosas. Pero un día, cuando tenía 16 años, yo tenía un grupo de rock, era el guitarrista de ese grupo, y me tocaron la puerta de mi casa, unos hermanos misioneros de una misión que se llama Jucum. Jucum significa juventud con una misión. Me tocaron la puerta y me hablaron de la palabra, y yo por ser diplomático, digamos, les escuché, porque no quería escucharlos, yo quería seguir ensayando con mi grupo de rock. Estaba de moda en ese tiempo Soda Stereo y Virus, entonces estábamos practicando esas canciones. Yo quería que se vayan, pero los escuché y me dijeron que tenía que aceptar a Jesús. Y le dije, ya está bien, voy a aceptar a Jesús ya, para que se vayan, Pero me dejaron un evangelio, me dejaron el evangelio de Juan, esos libritos chiquitos, ¿no? De este tamaño, solamente el evangelio de Juan, no tenía nada más. Ya lo tiré a un lado, seguí con mis cosas, pero cuando me fui a dormir, cuando me fui a acostar, me dio curiosidad el librito que me habían regalado, el evangelio de Juan, y dije, voy a leerlo. Y fíjense, toda una vida de creyente en Dios, pero nunca había leído un texto bíblico, nunca. Empecé a leer el evangelio según Juan. ¿Cómo empieza Juan? En el principio, creo. En el principio el verbo, ¿no? el verbo era con Dios. ¿Y el verbo era? Con Dios. ¿Y el verbo era? Dios. Así dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ni bien leí eso, me dio curiosidad. Yo dije, en el principio el verbo era con Dios, el verbo era Dios. ¿Qué significa esto? Tenía 16 años, no sabía nada de Biblia, conocía a Dios, lo que me habían enseñado un poquito la religión y mis padres, pero nada más. Empecé en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, y no paré sino hasta terminarlo. Leí el Evangelio de Juan en toda esa noche. Bueno, me habrá tomado pues 1 hora o 2 horas, no sé cuánto tomará leer todo el Evangelio de Juan, pero lo leí todo. Es decir, encontré, ¿qué cosa? Encontré delicia, encontré hambre por conocer las cosas de Dios. Inquirir en la palabra de Dios no es un esfuerzo, es una delicia. Así que cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia, lo que le está diciendo es, deleítate en la gracia. Quiero inculcar en nuestras mentes el sinónimo esfuerzo, deleite. Cuando veamos esfuerzo en la escritura, imaginémonos la palabra deleite. Ya, yo sé que esfuerzo y deleite no son sinónimos, lo sé, pero quiero enseñarles que debiera ser un sinónimo para nosotros, un sinónimo en el espíritu. El Señor dice, esfuérzate, entonces me está diciendo, deleítate. Si yo te digo, esfuérzate, te estoy diciendo, deleítate. Si tú me dices, esfuérzate, me estás diciendo, deleítate. Y el último ejemplo que quería mencionarles está en Hechos, capítulo 5, versículo 40. Y aquí vamos a aplicar la palabra en hebreo que aprendimos antes de la prédica. Hechos capítulo 5, versículos 40 y 41. Es el versículo 41, pero para entender un poquito lo leemos desde el 40. Y convinieron con él
Y llamando a los apóstoles, ¿después de qué? ¿Después de qué? Azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cómo estaban estos discípulos? ¿Tristes? ¿Adoloridos? ¿Afligidos? ¿Renegones? ¿Enojones? No. Estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre. ¿Cómo se dice el nombre en hebreo? Hashem. Ajá. Hashem. ¿Qué significa el nombre? Entonces el texto dice ahí que estaban gozosos de haber sufrido afrenta por causa de Hashem, por causa del nombre. Y cuando dice el nombre, cuando dice Hashem, se está refiriendo al nombre del Señor Jesús, lo cual nos indica que el Señor Jesús es Dios mismo. Él es Dios, bendito sea su nombre por siempre. Jesucristo es Dios Todopoderoso. Él es Hashem. Él es el nombre. Entonces los discípulos sufrieron afrenta. ¿Qué les hicieron? Los golpearon, los latigaron y los intimaron. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han sido intimados? Los discípulos fueron intimados. ¿Y los discípulos tenían que reaccionar? ¿Acaso tenían que decir, ¿por qué nos azotan? No, ellos decían, qué dignos somos de haber sufrido afrenta por causa de Hashem. Por causa del nombre, sufro afrenta. Y al sufrir afrenta, al ser intimidado, al ser azotado, me siento digno. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo, Padre, de sufrir por causa de tu nombre? Bienaventurados sois cuando por mi causa sois vituperados e insultados. Por mi causa. No por tus errores. Cuando eres vituperado por tus errores, ya, pues es tu culpa, ¿no? Pero cuando eres vituperado por la causa de Hashem, entonces debemos sentirnos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Sí, ayúdanos, Padre. Entonces, padecer afrenta no debiera ser una pesadez. Padecer afrenta debiera ser un deleite. Un deleite. Porque si mi Señor Jesús sufrió afrenta, si mi Señor Jesús fue intimidado, si mi Señor Jesús fue golpeado, si mi Señor Jesús fue magullado, si mi Señor Jesús fue ensangrentado, si mi Señor Jesús fue crucificado en una cruz, entonces ¿quién soy yo para decir que no? Señor, cuando haya que sufrir afrenta, mi palabra, mi respuesta será amén. Cuando haya que estudiar tu palabra, mi respuesta será amén. Cuando haya que buscar tu rostro en adoración, en alabanza, en bendición, mi respuesta será amén. Cuando haya que congregarme, todos los días que se congrega la iglesia, mi respuesta será amén. Cuando haya que servir, mi respuesta será amén. Cuando haya que bendecir, mi respuesta será amén. Porque tengo que esforzarme en la gracia. Pero lo que estamos hablando esta mañana es que el esfuerzo es más bien un deleite. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Leíamos hace un ratito el Salmo 37. ¿Qué pasa si no nos deleitamos en la palabra del Señor? El salmista nos lo va a enseñar en el Salmo 119, los versos 92 y 93, si me acompañan por favor. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Amén. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Cuando encontramos la delicia en la palabra del Señor, en la ley de Jehová, en los mandamientos del Señor, si no encontramos la delicia, entonces pereceremos. ¿Cuántas veces hemos pasado por circunstancias que nos hubieran hecho padecer si es que no hubiéramos tenido el fundamento de Dios? Pero ¿cuándo es que tenemos el fundamento de Dios? Cuando encontramos la delicia en Él, cuando nos deleitamos en Él. Una vez más, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, lo que empezamos leyendo en 2 Timoteo capítulo 2 es que el apóstol Pablo nos dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué más nos dice? Volvamos a 2 Timoteo 2, por favor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí
ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. Como buenos soldados de Jesucristo tenemos que sufrir las penalidades. Pero sufrir no es sinónimo de esfuerzo, sino más bien es sinónimo de deleite. Deleite. Cuando aprendemos a deleitarnos en cualquier circunstancia, entonces es que viene la victoria del Señor. Para terminar, vamos por favor a Apocalipsis capítulo 3, que es el texto que vimos el día miércoles en la reunión de oración, a la cual muchos de ustedes brillaron por su ausencia. Así que vamos a volverlo a leer. En Apocalipsis, los capítulos 2 y 3 nos hablan de 7 mensajes a 7 iglesias. Y como vimos el día miércoles, estos mensajes a estas iglesias eran literales. Estas 7 iglesias realmente existieron. Los 7 ángeles, que eran los 7 pastores de estas 7 iglesias, realmente existieron. Pero la existencia de esto es solamente un aspecto. Lo más importante es la trascendencia de este mensaje a las 7 iglesias. La palabra, el número 7, es un número que nos habla de lo completo, de la totalidad, de todo. Si habla de 7 iglesias, nos habla de toda la iglesia de todos los tiempos. En el mensaje a Filadelfia hay una palabra muy importante. Si la leemos, Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, es decir, al pastor de la iglesia en Filadelfia. Esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hasta ahí por el momento. Dice el Señor: aunque tienes poca fuerza, hay 2 cosas buenas en ti. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ayúdeme a decir las 2 cosas. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, cuando el Señor Jesucristo le habla a la iglesia en Filadelfia, es como si me hablase a mí mismo. Yo lo tomo como una palabra directa para mí, o para nuestra iglesia, que se llama Amigos en Luz. Es una palabra de Jesús para nuestra iglesia. Y nos dice: tú tienes poca fuerza. Es verdad, tienes poca fuerza. La membresía en esta iglesia es pequeñita. Ya tenemos 2 años como iglesia y seguimos siendo pequeñitos. Hemos pasado por altibajos, hemos pasado por problemas, hemos pasado por cosas, pero el Señor nunca nos ha abandonado. Siempre ha estado con nosotros. Hemos tratado de hacer en algunos momentos evangelismo también, pero de una manera muy débil. Nuestros esfuerzos han sido pocos. Así que dice el Señor: tienes poca fuerza. Llega el día de la reunión central y los hermanos brillan por su ausencia. Tienes poca fuerza. Llega el día de oración y los hermanos no llegan a orar. Tienes poca fuerza. Llega el momento de pagar, por ejemplo, el lugar donde nos reunimos, y como que no nos alcanza. Y el Señor dice: tienes poca fuerza. Tienes poca fuerza. Pero hay algo bueno que sí tienes. O mejor dicho, hay 2 cosas buenas que sí tienes. La primera es: has guardado mi palabra. Y la segunda: no has negado mi nombre. Cuando nosotros guardamos la palabra, es decir, cuando encontramos el deleite en la palabra de Dios y no negamos su nombre. ¿Y qué significa no negar su nombre? Significa que en todo lugar y en todo momento manifestamos el olor de su conocimiento y llevamos a Cristo en nuestros corazones, y la gente puede ver a Jesús en nosotros. Eso es no negar el nombre. Eso es no negar a Hashem. Evangelizar también. Eso es no negar el nombre. Ahora, ¿cuál es la promesa? Si nosotros no negamos el nombre del Señor y guardamos su palabra, vamos a ver la promesa. Versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Esa es la palabra que el Señor Jesús nos da. Si tú guardas la palabra de mi paciencia, entonces yo también te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Ahora, ¿cuál es la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero? Todos lo sabemos, es la gran tribulación. Pero, como reitero, el libro de Apocalipsis es un libro simbólico, no necesariamente literal. Es mayoritariamente simbólico.
Y cuando habla de la hora de la prueba, no solamente se refiere a la gran tribulación, sino que mayoritariamente se refiere a la hora de tu prueba personal. Cuando venga una prueba en tu vida, entonces yo te guardaré de esta. ¿A cuánto les ha pasado que ha habido una prueba en su vida y han salido victoriosos de esta? ¿Les ha pasado? A mí me pasa todo el tiempo, todos los días. Todos los días paso victorioso las pruebas. ¿Por qué? Porque el Señor nos lleva de victoria en victoria, nos lleva de triunfo en triunfo, y en todo momento y en todo lugar hace conocer el olor de su conocimiento en nosotros y a través de nosotros. Por tanto, amados hermanos, la palabra de Dios nos dice en esta mañana: esfuérzate en la gracia. Quiero que escuchen el resumen para que recuerden lo que hemos visto en esta mañana. El Señor nos dice: esfuérzate en la gracia. Pero el esfuerzo es un deleite. No tiene que ser una pesadez. El esfuerzo no es una pesadez, sino que el esfuerzo es un deleite. Cuando aprendemos a deleitarnos, sea para leer la Biblia, para congregarnos, para hablarle a otros, para pasar las pruebas, para orar, gracias. Cuando aprendemos a deleitarnos, entonces el Señor nos libra en la hora de la prueba. Nos hace más que vencedores, más que victoriosos. ¿Cuántos se alegran por eso? Yo me alegro porque el Señor está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén.